Ok, un segundito, listo. Vamos allá. Que fue a principios de este siglo XXI, se modificó en España el Código Penal para prohibir pegar a los niños. Increíble, pero cierto, antes estaba permitido pegar a los niños. Y algunas personas protestaban. Y recuerdo que de una emisora de radio me llamaron para invitarme a un debate. Me dijeron que debemos poner a alguien que esté a favor o en contra de pegar a los niños. Y yo inocente les dije, hombre, pero ¿a quién vais a encontrar? ¿A quién serio? ¿A quién con estudios vais a encontrar que diga que está a favor de pegar a los niños? No encontraréis a nadie. Pues, oh Dios mío, sí encontraron. Había, si mal no recuerdo, una psicóloga explicando que las bofetadas a tiempo están bien. Y llamó el público. Y las dos o tres personas que llamaron, que intervinieron en el programa, fue para decir lo importante que era pegar a los niños, lo bueno que era pegar a los niños. Y explicaban unas circunstancias. Recuerdo a alguien decía, bueno, pero es que si se pone de pie en el sofá, ¿de qué otra manera le vas a explicar que eso no se hace? Pero, ¿y si tira un papel al suelo, cómo le vas a hacer ver que no hay que tirar papeles al suelo? Y yo pensaba, Dios mío, hay gente que cree que la única manera de evitar que un niño tire un papel al suelo es pegarle. ¿No han pensado que basta con decirle, cariño, por favor, no tires papeles al suelo? ¿O que basta con recoger el papel que ha tirado tu hijo de 4 o de 6 años? Dios, es un niño pequeño, no sabe lo que se hace. Lo recoges tú y le dices, mira, cariño, el papel no hay que tirarlo aquí, se tira a la papelera, ¿ves? Y no lo va a aprender a la primera porque es un niño pequeño. Pretender que un niño haga lo que le has dicho porque se lo has dicho una vez o se lo has dicho 5, es tan absurdo como si un maestro de escuela dijera, ayer les enseñé a multiplicar y todavía no multiplican. Pues claro que no multiplican todavía. Solo después de repetir las multiplicaciones miles de años somos capaces de realmente saber multiplicar. Y sin embargo los padres a veces decimos, es que le dije que recogiera los juguetes y no los recoge, es que le dije que se lavase las manos y no se las lava. Pues claro que no, necesitas repetirlo miles de veces, lo mismo que en la escuela, necesitas años para que tu hijo aprenda a hacer esas cosas. ¿Y cómo lo repito? Pues con infinita paciencia y con infinito respeto. Probablemente la orden más repetida del universo, más repetida incluso que la famosa orden al ataque, es la orden beba Coca-Cola. Llevan un siglo diciéndolo. Lo han dicho de miles de formas y en miles de lugares. No te dirán, pero te he dicho 20.000 veces que bebas Coca-Cola, ¿pero qué te has creído? ¿No me has escuchado que tienes que beber Coca-Cola? Jamás te lo dirán. Simplemente lo repiten una y otra vez, siempre con calma, siempre sin gritar, siempre sin insultar, siempre sin amenazar. ¿Siempre funciona? No, pero saben perfectamente que si eso no funciona, no va a funcionar ninguna otra cosa. Lo mismo ocurre con nuestras indicaciones, con nuestras órdenes o nuestras prohibiciones como padres. Si no funciona por las buenas, no va a funcionar por las malas. Lo que hay que hacer es tener paciencia, tener cariño, repetirlo y pensar que, al fin y al cabo, la mayoría de las cosas que, que hacen nuestros hijos pequeños en realidad no tienen ninguna importancia. Yo pensaba, igual llama a alguien diciendo, es que mi hijo se peleó a navajazos en el colegio y le dio una bofetada, o es que mi hijo violó a una chica y le dio una bofetada. Cosas que, por cierto, ni siquiera estaría permitido que hiciera la policía. Es decir, la policía no puede pegarle una bofetada a un detenido que ha cometido un delito, aunque lo hayan pillado infraganti. Sería tortura. La policía no lo puede hacer. ¿Cómo pensamos que sí lo podían hacer los padres? Pero bueno, podría comprender que ante un gravísimo problema algún padre perdiera la paciencia. Pero no, es que estamos hablando de tirar papeles al suelo, de pisar el sofá, de decir una palabrota que de dónde la habrá sacado, porque en casa esas palabrotas no las dice nadie, de cosas absolutamente sin importancia. Y en aquella época en que se prohibió dar bofetadas a los niños,
escuché con tanta frecuencia el absurdo argumento de que es que ahora nos lo van a prohibir todo, es que ahora se va a meter el Estado, se va a meter el gobierno en lo que hacemos los padres con nuestros hijos, es que ya no hay derecho a nada, es que me enfadaba tanto con esos argumentos que al final a algunos les acabé contestando con mi sarcástico humor negro, si es que no se sabe hasta dónde vamos a llegar, porque empiezan por prohibirnos pegar a nuestros hijos y al final no podremos ni pegar a nuestras esposas. Y es que es así. ¿En qué caso se puede pegar a un hijo? Pues en el mismo en que puedes pegar a tu esposa, en el mismo en que puedes pegar al taxista, en el mismo en que puedes pegar a un señor que pasa por la calle. ¿Por qué creemos que a los hijos sí que se les puede? Pues simplemente porque somos más altos y más fuertes y sabemos que no nos la pueden devolver. Cuando la educación de los hijos se basa en la fuerza física, yo les digo a los padres, ¿y qué harás cuando sea adolescente? ¿Qué harás cuando sea más alto y más fuerte que tú? Ya no te servirá lo de la fuerza. Si no has enseñado antes a tu hijo que hay otros motivos para comportarse bien. Segundito, ¿eh? Estarás perdido. ¿Qué más se puede hacer Ahí está el permiso, ¿eh? para enseñar a nuestros hijos a comportarse de una determinada manera o que hay ciertas cosas que no es conveniente hacer? Para las cosas realmente importantes, en realidad no necesitas explicar nada. Yo nunca he dicho a mis hijos que no tienen que robar, matar o violar. Nunca se lo he dicho. Nunca he reunido a mis hijos, hijos míos, sentados a mi alrededor, os voy a decir una cosa muy importante, nunca tenéis que matar a nadie. Alguien pensará, bueno, pero se lo han explicado en clase de religión, el quinto no matarás. Bueno, es que mis hijos no han ido a clase de religión, ni siquiera están bautizados. A mis hijos jamás nadie les enseñó que no tenían que matar, pero no han matado. Porque hay ciertas cosas que son lo que se llama la moral natural, es decir, somos animales sociales, tenemos que vivir en comunidad y no podríamos hacerlo si no tuviéramos determinadas reglas básicas de conducta. Surgen espontáneamente. No hay que enseñar a un niño a no matar de la misma manera que no hay que enseñar a una gallina a picotear por el suelo. Lo hacen. Si quieres enseñar a una gallina a pasar por un laberinto, sí, tienes que maestrarla. Si quieres que un niño aprenda a multiplicar, sí, tienes que enseñarle, no es espontáneo. Pero las cosas realmente más importantes son espontáneas, no nacen de la educación recibida, nacen del afecto recibido. Un niño criado por unos padres comprensivos y afectuosos normalmente se convierte en un adulto comprensivo y afectuoso que trata a los demás con respeto. Otras cosas no. El niño no tiene por qué saber que hay que esperar a que el semáforo se ponga en verde para cruzar. El niño no tiene por qué saber que en el automóvil es importante ponerse el cinturón de seguridad. Y el niño al principio no va a comprender que no puede quitarle los juguetes a otro niño más pequeño o que no puede empujar al que no le cae simpático. Esas cosas las va a aprender con el tiempo. Criando sin miedo, con Carlos González. Vamos a ver. Vamos acá. Ahora. La violencia o el castigo físico con los niños como forma de disciplinar, corregir o simplemente desarrollarle el carácter al niño. Hoy te voy a contar lo que se ha encontrado como efectos. La pregunta de hoy es, ¿por qué es dañino golpear o maltratar físicamente a los hijos? Hasta el momento no hay ninguna investigación que respalde el uso de la violencia o el castigo físico con los niños como forma de disciplinar, corregir o simplemente desarrollarle el carácter al niño. Hoy te voy a contar lo que se ha encontrado como efectos adversos de estas prácticas, aún en los casos de maltrato físico leve. Mi nombre es Natalia Suárez. En este espacio hablo sobre salud mental y calidad de vida desde mi experiencia como psicóloga clínica. Algunas personas, cuando les hablo del maltrato físico hacia los hijos, se imaginan casos extremos, los típicos que salen en las noticias. Pero hay otros casos en los que el maltrato físico se expresa de forma sutil y al ser constante genera efectos similares a los casos más graves. Varios adolescentes que he atendido
Me cuentan que sus padres o cuidadores tienden a responder enojados, con gritos, que amenazan con pegarles si no cumplen una actividad definida por ellos, que les pegan cuando tienen una baja nota en el colegio, cuando dicen algo que el cuidador no les gusta o no cumplen una actividad que les ordenaron. ¿Cuáles son esos golpes no tan extremos y socialmente aceptados? Dar un correazo, tirar o golpear con la chancleta, dar una cachetada, zarandear al niño. Uno de los adolescentes me comentaba que si expresaba su opinión, su cuidadora solía decirle que estaba mal y a veces le daba una cachetada por responderle a lo que ella le decía, en lugar de acatar sus órdenes en silencio. Este joven tenía baja autoestima, no confiaba en sus habilidades. En el colegio se solía meter en problemas con sus compañeros por juegos bruscos y era un chico impulsivo. Tenía pocos amigos, se sentía impotente ante las situaciones que vivía y era frecuente que pensara, yo no sirvo, yo no hago nada bien. Y el motivo de la consulta fue la irritabilidad del joven que escondía síntomas de depresión y ansiedad. Cuando voy a revisar las investigaciones sobre el uso del castigo físico, del maltrato y la violencia con niños, lo que encuentro es que hay alteraciones en el cerebro de los adolescentes expuestos a estas situaciones, aún en los casos más leves. Específicamente, hay un menor tamaño en la estructura cerebral de la amígdala y la corteza prefrontal, muy importantes para la autorregulación emocional. También son jóvenes que tienden a presentar mayores problemas en su salud física y mental, como ansiedad, depresión, entre otros. Tienen estrategias poco adaptativas, aumenta la probabilidad de presentar conductas delictivas como robar. Algunas personas piensan que es necesario golpear a los niños y defienden estas prácticas diciendo, pues yo salí bien o soy una persona buena. Es cierto, el hecho de haber sufrido algunas situaciones de maltrato físico no genera automáticamente un daño en el niño. Podríamos decir que estas personas fueron afortunadas, pero esta forma de violencia aumenta el riesgo de problemas, por lo que es recomendable evitarlas, especialmente cuando se usa de forma sistemática o muy frecuente, incluso siendo leve. Espero que este video te ayude a entender el riesgo que tienen los golpes, gritos y el maltrato en general en el desarrollo infantil. Si quieres conocer más sobre el tema, deja tus preguntas o comentarios para ampliar la información en un próximo video. Y si te gusta este contenido, compártelo con las personas a las que les pueda ser útil. ¿Con base en qué argumentos? Un segundo. ¿Con base en qué argumentos de la ética podemos fundamentar un golpe o un maltrato hacia un alumno? Déjate comparto la pantalla, ¿no? ¿A qué llamamos? Una tradición, ¿a qué llamamos educación desde la cultura? Porque, a ver, ¿por qué estaríamos hablando en el 2026 de que ya no hay que golpear niños, de que en algunos países avanzados, por llamarlos de alguna manera, en España, se ha prohibido que se eduque a los menores con golpes? Hablando de esta conciencia, ¿no? ¿Qué es lo que debemos o qué es lo que no debemos de realizar? ¿O qué es lo que debemos de entender? Para dejar de tener una evaluación, perdón, una educación inquisitiva. La definición etimológica de ética, por eso ponía esta imagen en la clase 1, la definición etimológica de ética proviene del griego ethos, que significa costumbre o hábito.
¿qué tan arraigado está este hábito de la violencia en la educación hacia los hijos? Del carácter, de la manera de ser, de lo moral. ¿Estamos hablando del bien o estamos hablando del mal? ¿De qué estamos hablando? Costumbre o hábito también es un símil de ethos. Originalmente se refería a los hábitos de conducta adquiridos. Aristóteles relacionaba el ethos con el carácter, entendido como el modo de ser que desarrolla una persona, que también puede ser entendido como las características o cualidades que una persona posee. En este sentido, pues debemos de entender muchísimas cosas, ¿no? La primera de ellas, si la educación tradicional marca lo siguiente, que se puede educar a través de los golpes, pues entonces todo lo demás está permitido, ¿o cómo? ¿O por qué la gente se espanta cuando ya llega a un grado de violencia alto? ¿Qué podemos hacer? ¿O qué debemos de hacer para erradicar este tipo de situaciones? Considero que desde la ética profesional como pedagogos debemos de impartir lo siguiente, que es concientización. Estamos en una etapa de concientización, estamos en otra etapa de fomento, estamos en una etapa de desarrollo, estamos en una etapa que si nosotros no entendemos cómo se realizan las cosas o cómo pueden darse las cosas, pues vamos a tener bastantes problemas. ¿Por qué no nosotros? Las futuras generaciones. Permíteme un segundo. Voy a dejar estos dos como video descriptivo. Y lo checamos, Dame un segundo. Los niños que experimentan negligencia física, cognitiva o emocional, digamos porque su madre estaba enferma y su padre estaba ocupado, a menudo se enfrentan a la ansiedad. Como resultado, su cuerpo produce hormonas del estrés. Si esto sucede con frecuencia, estas hormonas se vuelven tóxicas para su cerebro en desarrollo, que luego puede reprimir el bienestar emocional y cognitivo de por vida. La historia real de Daniel Ruckeriano, que pasó parte de su primera infancia en un orfanato rumano, muestra todo el impacto que puede tener el abandono. La historia comenzó en 1966, cuando el entonces líder de Rumania, Nicolae Ceausescu, quería hacer de su país una potencia mundial e ideó leyes para aumentar la población del país. El aborto y la anticoncepción fueron declarados en su mayoría ilegales. Si bien la ley condujo a un rápido aumento en las tasas de natalidad, muchas de las familias más pobres no pudieron cuidar a todos sus hijos, y Daniel y alrededor de 500,000 más fueron enviados a instituciones estatales. En la mayoría de los orfanatos no había juguetes, ni libros, ni nada que estimulara el desarrollo cognitivo. Muchos niños solo miraban los techos vacíos esperando su próxima comida. Debido a la falta de contacto humano, algunos bebés desarrollaron estrategias de autoestimulación, como mecerse hacia adelante y hacia atrás. La negligencia cognitiva a menudo condujo a puntajes de cociente intelectual más bajos, retraso en el desarrollo del lenguaje y falta de pensamiento creativo. Esto sucede porque nuestros cerebros construyen conexiones con cada nueva experiencia y estimulación. Si no hay experiencias ricas durante los primeros años de vida, el periodo en el que el cerebro se desarrolla más rápido, los niños no pueden construir las bases necesarias para un aprendizaje futuro óptimo. Se pierden de por vida. Daniel vivía con más de 400 niños y sus habitaciones compartidas casi nunca se limpiaban. Las comidas consistían, en su mayoría, en pequeñas porciones de repollo hervido, que el personal a veces robaba para comérselo. Algunos supervisores usaban la violencia para controlar a los huérfanos.
Otros alentaban a los niños mayores a golpear a Daniel para humillarlo y ejercer autoridad. Las consecuencias de la negligencia física y la falta de nutrientes básicos hizo que la mayoría de los huérfanos sufrieran un retraso en el crecimiento. Algunos niños contrajeron el VIH y la hepatitis B como resultado de la reutilización de suministros médicos. El abuso físico causó severos hematomas y otras lesiones. El personal sobrecargado de trabajo y poco capacitado casi nunca calmaba a los niños que lloraban. De hecho, apenas pasaban tiempo con Daniel. Algunos niños se quedaron completamente solos con sus preocupaciones. Otros ocultaron sus sentimientos de las mismas personas que debían protegerlos, ya que temían ser lastimados. El descuido emocional y la ansiedad conducen a una producción excesiva de las hormonas del estrés, conocidas como adrenalina y cortisol, que es como un veneno para el cerebro en desarrollo. Pero la experiencia también distorsionó la comprensión de los niños sobre el amor y las relaciones humanas. Aprendieron a no confiar en nadie y, de adultos, a menudo padecían depresión, insomnio y ansiedad social. Cuando el régimen de Ceausescu finalmente fue derrocado y las condiciones dentro de los orfanatos se mostraron en la televisión, investigadores de todo el mundo vinieron a examinar a los niños sin nombre. Más tarde, las resonancias magnéticas mostraron que algunos tenían volúmenes más pequeños de masa cerebral. La investigación resultante demostró que no solo la nutrición es vital para el desarrollo de un niño, sino que también el contacto humano. Para ayudar a los niños, un gran número fueron adoptados por familias extranjeras. Pero incluso después de ser adoptados, muchos tuvieron problemas para formar lazos amorosos con sus nuevos padres. Esto se alinea con la teoría del apego y la noción de que un niño necesita establecer una relación amorosa con al menos un cuidador principal temprano en la vida. Daniel tuvo bastante suerte con su familia. Si bien continuó experimentando traumas y ansiedad, obtuvo una educación universitaria, formó su propia familia y luego fundó una organización sin fines de lucro para niños abandonados. Si creciste en un ambiente amoroso, considérate muy afortunado. Si experimentaste formas de negligencia, trata de internalizar la idea de que nunca fue tu culpa y tal vez ni siquiera la de tus padres. ¡Ájale! Para leer lo que creemos que se puede hacer si alguna vez has experimentado negligencia, lee las descripciones a continuación. Una forma es compartir tus pensamientos sobre el abandono y cómo crees que te afecta hoy. Y vamos a ver este y cierro con 3 preguntas, ¿eh?
Bueno, tres preguntas. Una, la primera y la más importante. ¿Qué tipo de ética estamos fomentando? ¿Ok? ¿Estamos fomentando la ética o estamos reproduciendo valores hegemónicos? Pregunta final. ¿La ética merece ser reformada? Yo te voy a dejar con esas tres preguntas. Me mandas un mensajito a mi número de WhatsApp personal con las respuestas. Nos vemos la siguiente clase. Bye.